Hola, soy Almitra y quiero invitarlos a esta ensoñación literaria con la quinta parte de la novela Única mirando al mar del autor costarricense Fernando Contreras Castro. Unas pocas de las de a bordo solían asistir a una de esas tantas iglesias populares de garaje o de carpa de circo, donde se les daba acceso a la palabra, pero las convencían de que lo tenían. Luego las enviaban a sus respectivas comunidades a propagar la fe y a recoger limosnas para el culto. Por eso polulaban las sucursales de los aspirantes al lugar de la palabra. Un día a la vez, cada una hablaba un ratito y se iban pasando el churuco hasta que todos los asistentes habían pasado al frente a dar testimonio de lo que fuera, pero con toda seguridad a ser escuchados, así fuera 3 minutos. 3 minutos que valían el esfuerzo de la cuota, la limosna, el donativo, el poquillo de plata que de por sí se gasta en cualquier cosa. Y el pastor, cada vez más próspero y más bueno, les encomendaba la misión de ir en su nombre al basurero donde vivían a pregonar la obra del Señor. Claro, con centro de operaciones en la carpa de circo o en el garaje alquilado por ahí. Única nunca se dejó convencer porque para ella un padre era aquel que se vestía como padre y vivía como padre, no esos que se confunden con cualquiera y lo único que quieren es plata. Los tres se retiraron a su casa y solo se llevaron a la Llorona con ellos, porque la pobre ni sabía que era Navidad y a Única le daba lástima que pasara Nochebuena sola con su muñeco en su ranchito. Hicieron cena, como cuando Única era joven y vivía con su madre, o como cuando Momboñombo era joven y vivía con su familia. Bueno, casi como en aquel entonces, porque para Momboñombo la cosa era más lejana aún que para Única, porque ella había conseguido seguir celebrando año tras año, pero él había aprendido a pasarla solo, vigilando en alguna construcción o en la biblioteca, o donde fuera. Para él fue un poco extraño eso de celebrar la Navidad como en familia y ver al bacán desenvolver los regalos reciclados y recibir él un regalo también, de parte de Única o Conitrillo para Momboñombo Moñagallo, como se lo dijo ella, a falta de tarjeta, y caer en la cuenta de que él no le había buscado nada a ella, solo le había dado la miserable vista de los sentimientos y disculparse de lo imperdonable, porque el reclamo que no llegó era que Única auténticamente no esperaba nada a cambio de su regalo. El año próximo, sin falta, se juró Momboñombo. El 31, igual que la Navidad, fue a dar con sus 365 días encima a la basura. Los años también se botan cuando se ponen viejos, no hay de otra, o se botan o nos aplastan. Solo se deja a uno unas cuantas cosas que lejos de pesarle le aligeran la carga. Por eso hay que ir botando el lastre para no zozobrar al final, sino encallar suavemente en alguna playa serena de la muerte. El 31 trajo la esperanza de que el basurero se cerraría ese año de 1993 al llegar al final de su vida útil, y como ya no era posible tirarlo a la basura como habría sido lo más oportuno, se hablaba de una clausura como única alternativa posible. Se hallara otro sitio y ahí poco a poco el botadero de Río Azul se iría desintoxicando con el tiempo, aseguraban ellos. Se le daría tratamiento y se iría reforestando el forúnculo rioazuleño, aunque no se supiera aún qué tipo de árbol estaría dispuesto a crecer sobre aquel terreno movedizo y putrefacto. ¡Feliz año nuevo!, se dijeron los buzos sin haber estrenado jamás un año, sin haber vivido siempre de los harapos del tiempo con los que cosían la camisa de fuerza de sus cotidianidades. Hasta el año nuevo
Llegaba viejo al basurero, desposeído de cualquier connotación de novedad que pudiera encender en los buzos siquiera una agónica perspectiva de cambio. Nada se había modificado en 20 años, ni el flujo de los camiones, ni el reflujo de la gente. Buzos venían y buzos se iban, y unos cuantos, movidos por quién sabe qué necesidades extravagantes como eso de vivir en familia o tener algo a lo cual llamarle mi casa y cosas así, se habían establecido para simular un vecindario, para tener un punto referencial en la vida e identificarse con los valores que nos vendieron viejos con precio nuevo. La gente de Río Azul, San Antonio de Desamparados y los alrededores del Botadero amaneció el 1 de enero con la firme convicción de que el basurero se iría por fin ese año. 20 años de estar soportándolo, viéndolo crecer y viéndolo morir en una agonía infinita de cadáver palpitante y enfebriado que les llenaba las casas con sus estertores nauseabundos, obligándolos a vivir con la perenne contaminación de toda índole, con las ventanas cerradas y su autoimagen venida a menos por la irremediable asociación del nombre de su comunidad con el apellido del basurero, planificado para ese 1 de enero hasta tanto no se diera con un lugar idóneo para el nuevo relleno. Se le habló del amor al prójimo, del amor a la patria. No pregunte, ¿qué puede hacer la patria por Río Azul? Sino, Río Azul, ¿qué puede hacer por la patria? Se ratificó el acuerdo hasta el 30 de abril y el gobierno siguió adelante en busca de un hogar para el relleno, pese a que cada nuevo objetivo pronunciaba un no categórico. Cualquier cosa podía andar huérfana por ahí, pero un relleno sanitario no. Era impensable que siquiera una semana se pasaba sin tener un olvidadero de lo inservible, y menos aún cuando se trataba de los fantasmas putresensibles de las cosas. Sería por la brisa fresca de esa noche, aquella ventisca que le refrescó el aliento de indigestión milenaria al basurero, o tal vez por la lata de calamares probablemente encomendada al descuido, que única encontró en una de las bolsas más cotizadas por los buzos, lo que sobrecogió a la pareja casi anciana. Monboñón Moñagallo, que siempre le habían dado al amor por los ruedos, y única Oconitrillo, que lo había circunscrito a su manifestación materna desde que se halló con el bacán, esa noche no perfumada, sino menos apestosa, se miraron a los ojos largo rato, callados, bajo la luz de la luna y de la lámpara de Canfín, que cuando había Canfín les alumbraba sus soledades compartidas. Se miraron hasta que Monboñombo le pasó el brazo por los hombros y la arrimó a su pecho, y ella se quedó quietecita, como sintiendo un afecto que ya había descartado desde hacía años atrás, como para sentirlo solo unos segundos mientras se le terminaba. Monboñombo Moñagallo le dijo algo que ella le pareció muy bonito. Única, si yo hubiera sabido que habían botado una familia tan linda al basurero para que yo me la encontrara, hace tiempo me habría venido para acá, en vez de estar allá solo esperando morirme de un patatús. Para ella fue la confirmación de una esperanza que no había perdido del todo. Si el basurero había sido pródigo con ella al darle un hijo, ¿por qué no haría ahora en completarle la familia? Los casi ancianos se miraron otra vez, y se les hizo el milagro del amor reciclado cuando encontraron en sus labios los besos que en toda una vida nadie ni estrenó nunca ni votó para ellos. El bacán se aproximaba en esos momentos, pero como aconsejado por su sopilote guardián, se alejó sin hacer ruido
y se fue a dormir a casa del oso Carmuco. Oso, hoy duermo aquí. Yo creo que mamá Única y Momboñombo están haciendo cosas de gente grande. El oso Carmuco entendió. Le esponjó una buena caja de cartón y le prestó una cobija. Lo dejó acostado. Buscó su Biblia y se fue a leer a la luz de una candela. Única y Momboñombo entraron abrazados directamente al catre donde asusaron a sus cuerpos a embestir el amor o a morir en el intento, y ambos salieron airosos del esfuerzo. Ay, Momboñombo, yo nunca tuve a nadie hasta que Dios me deparó el bacán, y a estas alturas de mi vida le juro que yo no esperaba esto. Única había visto aproximarse al bacán y vio también cuando se devolvió a casa del oso Carmuco. Solo por eso estuvo tranquila en una pausa de madre que no se había dado desde el día que apareció. Bacán, bacán. Momboñombo reconoció que él tampoco le pedía tanto a la vida y que seguro por eso se lo había hecho. Pero ¿cómo estar del todo al margen de las morales heredadas? Es imposible. El viejo no tardó en proponerle a Única matrimonio, para que nadie tenga nada que decir. A los viejos no nos luce perder el tiempo, dijo Única, completamente decidida a llevar aquello hasta las últimas consecuencias. Yo le hablo mañana mismo al oso Carmuco para que nos case aquí en la vecindad. Momboñombo Moñagallo jamás pensó que un buzo llegaría a unirlo en sagrado matrimonio, pero la sola idea se le hizo simpática en el acto. Eso era lo más consecuente que podía ser alguien que se había precipitado al basurero por su propia voluntad. Nada debían ellos a nadie, y si a nadie le parecía indecente que tantas personas vivieran sus vidas entre los desperdicios de los demás, menos debía importarle a ellos lo que los de la superficie pudieran decir. En eso estaba cuando también recordó que su remota consideración era absurda de cabo a rabo, ya que aquello que le estaba dando nuevo sentido a su vida pasaría irremediablemente desapercibido por más allá de los lindes del mar de los olvidados. Amaneció sin novedad, pero la pareja se quedó un rato más de lo acostumbrado en la cama. Después de todo sería, con mucho gusto, toda la luna de miel a la que podía aspirar el futuro matrimonio Moñagallo. El bacán llegó a tiempo para el desayuno. Entró con el oso Carmuco y ambos miraron con malicia a la pareja. Única o Conitrillo solo soltó una carcajada que dejó ver en detalle el mecanismo alambrado de su dentadura postiza y le dijo al oso que llegaba como caído del cielo. Así es, doña Única, como ya no servía en el cielo me botaron aquí. El oso Carmuco escuchó atentamente la solicitud del matrimonio de los ancianos, un tanto rejuvenecido esa mañana. Entre todos le explicaron al bacán lo que aquello significaba, y él se fue a sentar directamente a los regazos de Momboñombo, lo abrazó y lo besó con todo y sus barbas mojadas en el café de procedencias múltiples de Única. Ella se unió al abrazo. El oso Carmuco prometió un hermoso sermón sin disimular la emoción que sentía por la primera boda que iba a realizar en su vida. Apuró su café y salió a prepararse. Hacia la tarde, todo el basurero estaba enterado de la boda, desde los buzos pioneros hasta los más recientes algunos que el mismo Momboñombo Moñagallo, como los llamados los novios, una parejita joven, muy joven, que frecuentaba el basurero desde hacía un par de semanas. Entre todos los llamaron los novios porque eso parecían. Se vestían ambos con unas camisetas rosadas sin mangas,
que quién sabe dónde las habían sacado de puro idénticas que eran, con el mismo defecto de fábrica sobre las costuras derechas y el mismo calzoncito rojo del lado del auténtico corazón rojo, idéntico blue jeans desteñido y agujereado a la moda, e idénticos zapatos blancos de goma. También fueron invitados los conductores y los recolectores mismos. Asimismo, fueron invitados los vigilantes de la entrada del basurero y los cobradores de las diferentes cuotas para pagar de acuerdo con la calidad y cantidad de la basura.